Estrategias para terminar una tesis. Algunos esbozos. Hacer una tesis es un desafío, una tarea dura, difícil, complicada, no imposible, de ninguna manera. No hay nada imposible cuando uno tiene un objetivo claro, utilizando las palabras de Ricardo Greca. Requiere más bien, eso sí, paciencia, organización y tiempo. Debo señalarles en principio que la única forma que se me ocurre para hacer una tesis rapidísima, un mes, es mandándola a hacer a un profesional y pagar muchísimo por ella. Pero eso implica un riesgo innecesario, escribe Umberto Eco en su libro Cómo hacer una tesis, y hasta delictivo, por lo cual no se los recomiendo para nada. Es más, les pido de que eviten hacer ese tipo de cosas. Otra forma de hacer una tesis rapidísima es tener previamente ya preparado todo y reducirlo a un trabajo de compilación agregándole precisión del problema, hipótesis, variables e indicadores. Aún así, la tabulación de dicha información tomará su tiempo. Para ahorrarse tiempo en esto último, la tabulación se puede encargársela a un estadista, considerando que lo importante es la interpretación de los datos, no la tabulación. El presente discurso no intenta dar falsas esperanzas respecto al tiempo, pero sí reseñar y explicar a través de nuestra propia experiencia cómo hacer una tesis en el menor tiempo. A nosotros nos demoró la primera tesis para ser abogado algunos años y la segunda tesis de maestría más de una década. La tesis de doctorado nos demoró muchísimo menos. Así que tenemos la suficiente experiencia en aquello que no se debe hacer, en qué cosas no perder el tiempo, cómo evitar gastar en vano, cómo economizar esfuerzos y lograr mayores resultados. Intentaremos que evites perder el tiempo y dinero en cosas, hechos, materiales y otros factores que no son necesarios. Distorsionan, dilatan o postergan la construcción y culminación de una tesis. No pretendemos decirte jamás cómo hacer una tesis y no envejecer en el intento. Envejecerás de todas formas. El tiempo es ineludible, pero al menos serás más sabio y de todas maneras más interesante. Tampoco es este discurso una caja de herramientas para filosofar sobre lo que es la investigación jurídica, sino un pequeño manual para hacer una tesis en el menor tiempo. Este es un librito mental o un discurso mental que pretende ser lo más pequeño, sencillo y simple posible, reduciendo y sintetizando todo lo posible para dar al oyente interesado en hacer una investigación o tesis las herramientas básicas que le permitan ir al punto, entender el asunto, los conceptos que necesita para hacer organizadamente una tesis, una investigación metódicamente desarrollada. Asimismo, agregaremos también algunas recomendaciones no necesariamente infalibles para evitar despilfarrar tiempo y dinero. Una tesis es un trabajo de investigación para conocer algo, a veces un poco absurda, que te hacen hacer para probar si tienes un grado de conocimiento superior o suficientemente relevante y necesario que te haga merecedor a un cartón que te acredite para desempeñarte profesionalmente en algunos cargos, para llenarte de vanidad o simplemente para garantizar que estás especializado en algo. En nuestro medio puede ser, en ciertos supuestos, puede ser, digo, solo un supuesto, un sistema que perfecciona a veces, no siempre, la estafa. En los casos en los cuales no son los titulares los que la hacen, sino son encargadas a terceros y presentadas como propias. Esto es solo una suposición. Además, puede suceder también que el cumplimiento de los requisitos para presentar o sustentar las tesis sean obtenidos de mala forma, por lo que es necesario tener muy en cuenta esto. Sin embargo, existen también de las otras tesis, aquellas que son sólidas, consistentes y bien estructuradas, que sirven para desarrollar el conocimiento,
para afianzar los sistemas de las disciplinas o profesiones, para fortalecer las capacidades cognitivas, desarrollando la personalidad profesional y personal. Una tesis, en un sentido productivo, es una especie de informe escrito especializado, no es un informe, enmarcado dentro de un tema, identificado y siguiendo un marco de investigación en línea con un problema, su tratamiento y diagnóstico, dentro de un método de investigación que permita su certeza, validez, legitimidad, seriedad y seguridad, que pueda servir como instrumento para afirmar o negar un determinado conocimiento producido por la necesidad nacida de la verificación de un problema y de su indispensable solución o resolución. Una tesis es, dentro de un tema determinado, encontrar un problema, una contradicción entre variables, plantear una hipótesis del por qué existe ese problema, identificar las variables del problema, que son los factores que se contradicen, descomponerla en indicadores, es decir, en medios para medir el conocimiento, utilizar instrumentos, operacionalizarlos, tabular los resultados, que son las conclusiones, y dar sugerencias, o sea, aportes de la investigación. Trataremos el tema de la tesis de la forma más simple posible, a pesar que tanto esquema hace en sí la investigación ya muy compleja. Basta contar cuántos títulos, capítulos, anexos, etcétera, tiene la investigación para probar que una tesis requiere un cierto grado de conocimiento distinto y esforzado. 1. Tips o estrategias para no perderse. Una tesis, en síntesis, está compuesto orgánicamente de los siguientes elementos o factores: tema dentro de un tiempo y espacio, fecha y lugar; problema, planteamiento, justificación y formulación del problema; objetivos, general y específicos; hipótesis, variables, independiente, dependiente, interviniente; indicadores, lo que te indica si existe o no el problema; técnicas, análisis, observación, encuestas, entrevistas; instrumentos, donde está el dato, conocimiento, sentencias, leyes, hojas de entrevistas, etc. Escalas de medición, nominal, ordinal, de intervalo, de razón; tipo, métodos y diseño de investigación; resultados, conclusiones y sugerencias, que son los aportes. Para un trabajo de investigación, como una tesis, e incluso para cualquier acto, se tiene que empezar por lo más básico, lógico e inteligente, el sentido común, que parece haber perdido valor en las profesiones, pero que es el vínculo del conocimiento con cualquier conocimiento y que ha sido obtenido por ser el ser humano luego de todo un proceso educativo, familia, primaria, secundaria, universidad, posgrado, etc. El sentido común es lo que toda persona tiene, ya sea que lo haya obtenido en la familia, en la calle, en las escuelas, en la universidad, en el trabajo. Todos tenemos sentido común. Esto es lo primero que se tiene que hacer al desarrollar una tesis: utilizar el sentido común. Esto es lo primero que se tiene que hacer. Incluso antes de leer libros especializados en metodología de la investigación, el sentido común es usar la lógica de la razón, lo que debe ser racionalmente posible. Usar el sentido común es pensar organizadamente, racionalmente. Esto ya lo dijo Descartes. Hay, por otro lado, muchos esquemas sobre cómo hacer una tesis, pero pocos resuelven el problema. Y eso es precisamente porque el problema, al hacer una tesis, tiene que resolverlo uno, desocupado o ansioso lector. Debe saber que hacer una tesis supone tiempo, dinero, esfuerzo, voluntad, acción, etc. Pero sobre todo se trata de organización. Una tesis debe permitirte ser especialista en el tema elegido y en el problema planteado. Debe proveerte de los instrumentos teóricos técnicos para abordar cualquier problema y lograr diagnosticarlos, y en su caso resolverlos. Una tesis te debe hacer un experto en un tema determinado, pero también un experto en resolver problemas y en el método. Esto es sumamente importante y trascendente para que uno pueda entender qué es una tesis.
Pero ¿qué más? ¿Qué más sobre las tesis? 2. Método, esfuerzo para ahorrarse esfuerzos. Método, lo repito, esfuerzo para ahorrarse esfuerzos. El siguiente capítulo. En principio, hacer una tesis es seguir ciertos pasos, usar un método, cierto orden. Entendamos que método significa eso, orden, pero además ahorro de esfuerzo. Así que quien quiera trabajar sin trabajar mucho, no tiene más que usar un método de trabajo. Eso facilita muchísimo el trabajo y ahorra el tiempo. Así que la metodología se trata de un esfuerzo por ahorrarse esfuerzos, pero a la vez aquel mecanismo por el cual se obtienen resultados, conocimientos válidos y serios que pueden ser utilizados en el presente y futuro. El método es un sistema de procedimientos que permiten llegar a conclusiones valederas. 1. Método, concepto. Este es un concepto que alude al orden, como contraposición al caos, al desorden. El significado puede ir desde el dado por José Ferrater Mora, quien define al método como el orden manifestado en un conjunto de reglas, hasta los dados por Friedrich Nietzsche. El método, el cual tiene que ser esencialmente economía de principios, dice Nietzsche. Hemos de usar más bien el concepto de Claude Dupasquier, que entiende al método como el conjunto de procedimientos intelectuales de que hace uso el jurista para descubrir la verdad jurídica. Es en este último sentido en el cual parece incidir James Goldsmith. Lo importante de tener método es que ello nos permite afrontar un determinado problema y darle tratamiento. En términos de Humberto Eco, se diría que el método no es nada más que adquisición de una capacidad para localizar los problemas, para afrontarlos y para exponerlos siguiendo ciertas técnicas de comunicación, dice Humberto Eco. Todo esto significaría que el proceso, por ejemplo, en el caso de un proceso civil, también sería un método, que es, además, cierta capacidad para el tratamiento de los problemas jurídicos y solución o resolución de los mismos a través de los medios permitidos por la ley, o sea, a través de las técnicas de comunicación forma. El método es determinado por las formas, pero los que usan el método no tienen que ser forma, concepción matemática del procedimiento, sino forma y elementos extraformales. Estos elementos extraformales indican el uso de las formas con el matiz humano, con la plasticidad que permiten las relaciones humanas. Así, el método se convierte en la elección ordenada de los medios más adecuados para llegar a las metas, que son en esta materia. 3 ítems. Orden en la mente. Estrategia. Orden en la mente. Para hacer una tesis, lo primero que uno debe hacer es mirarse en el espejo, sentarse y pensar. ¿Para qué quiero hacer una tesis? La respuesta puede ser A, para licenciarme, obtener mi título profesional o mi grado académico de maestría o doctorado. B, para satisfacer mi vanidad. C, para complacer a mi esposa, hijos, familia, padres. D, para acceder a un puesto de trabajo, aumentar mi remuneración, etc. E, otras razones. Cualquiera que sea la elegida, lo importante es tener claro cuál es el motivo, razón, aquello que te mueve a hacer una tesis. Esta razón tiene que ser suficientemente fuerte para convencerte y obligarte a hacer la tesis. Si no tienes la razón suficiente, es preferible que abandones el propósito de hacer la tesis, esperar el momento adecuado, con el riesgo de llegar a viejo y nunca hacerla y por consiguiente quedarte con los complejos y desventajas de no avanzar en tu profesión, vanidad u orgullo profesional y personal. O puedes mandarla a hacer, pagando para ello una cantidad que pudieras utilizar en otras cosas. Pero si la mandas a hacer, ten el cuidado de aprenderte demasiado bien el contenido de la tesis, pues de no hacerlo corres el riesgo que te descubran. Además, tendrás que estar dispuesto a que en toda tu vida algún periodista, amigo, enemigo o propio familiar pueda poner en evidencia que tu tesis ha sido una copia, plagio o mandada a hacer, lo que conllevaría a que te inicien un proceso por el delito de falsedad genérica, etcétera.
con la conclusión de que te quiten el título, grado o reconocimiento obtenido, además de que tendrás que gastar enormes cantidades de dinero en abogados, tiempo y batallar contra la avasalladora propaganda en contra tuya y tu reputación, pudiendo terminar tu caso en el peor de los casos que te metan a la cárcel. Recuerda que si eliges que otro haga tu tesis o plagias la tesis de otro, el riesgo de ser descubierto estará presente en toda tu vida. Si no me crees, puedes revisar en Google algunos casos en los cuales en nuestro país se han quitado títulos profesionales a personalidades que han ingresado en la política, en la judicatura, en la administración pública, etc. Así que no te recomendamos que plagies o mandes a hacer la tesis a otro porque puedes irte a la cárcel, puedes perder tu reputación y además es tonto mandarla a hacer a otros cuando uno mismo la puede hacer. Recordemos que el plagio en nuestro medio tiene larga trayectoria, pues han sido acusados de ellos diversas personalidades, desde religiosos hasta escritores, hasta juristas, jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Así es que no te recomendamos utilizar esa técnica. Cuatro, ponerse motivos. Cuarto ítem o estrategia. El mayor problema que se tiene a la hora de hacer una tesis es no tener un motivo por el cual hacer y terminar una tesis. Así, casi siempre o siempre dejamos para otro tiempo la tesis, no la priorizamos. La recomendación es entonces buscarse un motivo fuerte para hacer la tesis. Puede ser la vanidad o la convicción de que mejorará nuestros niveles económicos o la de agradar a una amiga, a una novia, a una esposa o a un amante. En este caso, resulta de más fuerte motivo el de agradar al amante. Así que si tienen una, pídanle que los motive para hacer la tesis. Convénzanla que eso les conviene a ambos, que podrá aumentar su nivel económico y social y la podrá llevar a los mejores paraísos del mundo o cosas así. Sea quien sea el motivo o sea lo que sea el motivo, sea cual fuere el motivo, asegúrense que la relación con la novia, esposa o amante no se termine antes de terminar la tesis, porque si no, retrasarán la tesis o en el peor de los casos, siempre olvidarán la tesis. Eso significa que ustedes tienen que asegurarse que el motivo por el cual están haciendo la tesis se mantenga en constante relación con ustedes hasta que terminen la tesis. Por lo general, cuando tú tienes el motivo de hacer una tesis por tu esposa y te divorcias de tu esposa y tu esposa es la que te motiva, se acaba el motivo y entonces dejas la tesis, igual con la amante, etc. Nuestro consejo entonces es, búscate un motivo que sea el que fuere, vanidad, dinero, amor, sexo. Si encuentras el motivo, ya tienes el 90% de la tesis hecha. Si pierdes el motivo, ten la seguridad que olvidarás tu tesis. Quinto ítem o estrategia, ponerse metas y guardianes de las metas. Hacer una tesis es un trabajo constante, necesita de esfuerzo permanente, por lo que es fácil de olvidarse o dejarse para después, que termina siendo casi siempre muchos años después, 5, 10 o más de 20 años, por lo que se recomienda trazarse metas con fechas y guardianes de dichas metas y fechas. Por lo general, tener un autocontrol de nuestras propias metas escapa a nuestras fuerzas o costumbres. ¿Qué hacer entonces? Una buena técnica es ponerse un guardián, garante o supervisor del cumplimiento de la tesis, de nuestra tesis. Este guardián o supervisor, supervisora pueden ser 1, tu esposa, 2, tu amante, 3, tus hijos, 4, tus padres, 5, un personal pagado para tal fin. Esto, en el peor de los casos, se implementa si no tienes confianza en las anteriores personas. Tendrás que pagarle a alguien, un supervisor, para que te haga seguimiento de cómo vas avanzando y de que termines en tiempo específico tu tesis. Esto resultará oneroso, pero más barato a la larga, pues es necesario si quieres lograr hacer tu tesis rápidamente, lo que a la larga resultará económico. Recuerda que a la persona que elijas como el motivo y el guardián
de tu tesis o de que vas a hacer la tesis no puede fallar en el control. Si falla, debes cambiarlo al instante y cobrarle un monto como indemnización o incumplimiento de obligación. Por lo general, poner términos económicos hace que las cosas se tomen serias. Ahora bien, siempre es fácil ser el fiscalizador, alguien que te diga qué hacer antes que hacer uno mismo lo que tienes que hacer. Claro, esto podría sugerir un tema de dependencia y eludir la responsabilidad y la autodeterminación o valerse por sí mismo, que es una cualidad muy importante, pero ese tema lo desarrollaremos en otro discurso. Ahora, lo importante es terminar una tesis en el tiempo más corto y para ello es mejor ponerse un guardián o supervisor del cumplimiento y finalización de tu tesis. Al respecto, creemos que la esposa es más eficaz. Te dice, ¿ya terminaste la tesis? Sin vergüenza, a veces, no siempre, ¿no? Para lo único que sirves es para escribir, pueden decirte como nos contó un premio Nobel. La amante es la más convincente. Las grandes amantes tuvieron, por ejemplo, Napoleón Bonaparte con su Josefina, Simón Bolívar con su Manuelita, el emperador Justiniano que hizo de una meretriz Teodora su amante y su esposa, la Lewinsky, amante de Bill Clinton, Sartre y su amante Simone de Beauvoir, François Hollande, presidente de Francia, y su amante la actriz Juliette Gallet, entre otros muchísimos más. La amante es más persuasiva. Al final de la tesis te promete una abierta recompensa, etc. Por su parte, los hijos o los padres no son comprensivos, o mejor dicho, estos son más comprensivos. Siempre entienden por el cariño que tienen a sus familiares, a ti en este caso, que no has podido cumplir en la fecha pactada. El guardián, supervisor o fiscalizador pagado, por su parte, es el más efectivo, pero al que menos se le hace caso, porque se piensa que solo quiere cobrar lo que vas a pagar, pero por lo mismo le haces poco caso, salvo que te duela gastar en vano dinero que podrías usar en unas otras cosas. Utilizar un controlador o supervisor del cumplimiento de la tesis es una buena estrategia para cumplir tus metas. No queremos decirte con esto que tengas un amante o que hagas trampa, ni nada malo. Lo que queremos es decirte la realidad. ¿Qué puedes hacer para terminar una tesis? Estas son solo unas pinceladas de algunas estrategias que, bueno, yo escribí en un libro que se llama Estrategias para terminar una tesis. Lo dejamos por allí.